Primero darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy estamos con Gloria Reyes, directora general de los programas sociales de la República Dominicana. Gloria, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Ya hacía un tiempo que estaba loca por venir. Estoy Gracias. feliz de que me hayan invitado, Qué porque bueno. esto no es cualquier cosa. Aquí Muchas hay que gracias. estar rankeado, así que gracias. Quiero empezar con, a mí me gusta mucho tu historia y tu perfil, porque obviamente eres política, eres mujer, eres joven, líder. Entonces nos gustaría hablar de tus orígenes primero que todo. Cuando empezaste a estudiar en la universidad, tu meta siempre fue ser política y ser una persona de relevancia. ¿Y cómo fue todo eso? Bueno, yo vengo de una familia política. Mis padres ambos militaban en el PRD ya hace unos años. Y yo crecí viviendo la política, amando la política, sintiendo la política como la cotidianidad de mi familia. Y así que desde muy niña yo sabía que quería hacer política cuando fuera grande. O sea, en esta semana mi hijo tiene que llevar cuál va a ser la profesión que quiere ser cuando sea grande, el colegio. Entonces, en mi caso, desde muy chiquita yo sabía que iba a hacer política. O sea, eso era. Decidí estudiar Derecho por eso. Hice maestría en Ciencias Políticas por eso. Me fui a hacer 2 maestrías en España precisamente para seguir fortaleciendo mi perfil y mi formación. Y yo te podría decir que todas las decisiones que tomé siendo una persona adulta fueron pensando en cómo eso me agregaba valor para mi propósito y mi deseo de servir al país desde la política. Porque no era solo hacer la política porque sí, por un ego personal o por un deseo de trascender, sino también buscando un mecanismo de cómo servir, de cómo yo podía también ser parte de soluciones en mi comunidad, en el entorno en que crecí. Yo crecí en Pantoja, un distrito municipal de Los Alcarrizos, que como ustedes saben es una zona que tiene mucha vulnerabilidad. Ha tenido un importante desarrollo inmobiliario en los últimos 20 años, pero sí hay comunidades aún con muchos desafíos. Entonces, ver esa realidad y decir cómo yo puedo hacer que esto sea diferente. Y eso, sin dudas, me llevó a la política, porque entendí desde jovencita que por la política o desde la política, desde el Estado, se pueden lograr transformaciones de mayor impacto y que verdaderamente cambien la vida de la gente. ¿Cómo ya te insertaste al partido y demás? Bueno, yo siendo joven estuve en todos los temas de activismo político junto a mi familia, pero ya cuando entré a la universidad comencé a participar en un grupo, ya eso fuera del entorno familiar, era un grupo que apoyaba en ese momento a Hipólito Mejía, de jóvenes. Ahí estaba mi compañero de universidad, Fernando Mejía, estudiábamos juntos en Pucamaima, Derecho, y Fernando nos invitó a mí, a varios compañeros que nos identificamos con el PRD en ese momento, a una primera reunión que se estaban realizando en la finca de Don Hipólito, allá en San Cristóbal. Entonces ahí participamos, ahí estaba también Carolina Serrata, que es ahora la directora de la DIDA, y ese grupo de jóvenes, pues comenzamos a participar de manera... ¿Eso fue en el 10 o en el 2000? Eso fue en el 2010. Ok. Entonces a partir de ahí, ese grupo fue evolucionando a otros grupos. Yo terminé esa campaña en 2012 dirigiendo la juventud del sector externo a nivel nacional, y ya luego de eso fue todo como ese camino hacia la política de manera permanente. Yo terminé la universidad, me fui, después que pasaron las elecciones de 2012, me fui a Madrid un año, en 2013, 2014, regresé en el 2014 y en enero de 2015 salí a aspirar a diputada. ¿Qué estudiaste en Madrid? Estudié Derecho Internacional en la Complutense y también hice una maestría en Microfinanzas y Desarrollo Social en la Universidad de Alcalá. La pude sacar las dos juntas, o sea que aproveché bien el tiempo. Llegué y me casé, porque tenía novio en ese momento. Llegué en octubre, me casé en diciembre y salí a aspirar a diputada en enero. Y un año y medio después gané las elecciones, fui diputada por un periodo. Y faltando un año aproximadamente para las elecciones del 2016, del 2020, hablé con el presidente, el hoy presidente, en ese momento candidato Luis Abinader, para decirle que yo no quería aspirar de nuevo a diputada, sino que yo quería ir con él al gobierno. Entonces ahí retiré mi candidatura a la reelección de diputada y me dediqué 100% a apoyar el proyecto presidencial del presidente. Y bueno, ganamos la presidencia y el presidente me dio el honor de dirigir una institución que realmente me apasiona, porque justamente es lo que he tratado de hacer toda mi vida, servir, y estamos ahí apoyando, impactando millones de personas desde el programa Supérate. Una pregunta.
porque a mí siempre me gusta orientarlo en base a la vocación de cada quien. Hay muchos jóvenes, como todo, hay quien sea ingeniero, otro político y demás. En tu caso, volviste en 2015 de España, te dedicaste a tu campaña de diputada. 2013, 2014, sí. 2014. Volviste y te dedicaste a tu campaña de diputada. ¿Por qué tú entiendes que triunfaste desde la primera que te tiraste? Mira, esa es una pregunta que todo el mundo me hace. ¿Cómo tú ganaste la primera vez siendo tan joven? Yo llegué con 29 años al Congreso, era la diputada más joven, la mujer más joven en el Congreso en ese momento. Venía de un partido nuevo, un partido que no tenía estructura. Yo tampoco tenía una gran trayectoria política. Tenía quizás el reconocimiento porque mi familia había hecho política en esa zona, pero yo no era una dirigente reconocida. ¿Tu padre había sido alguno diputado? No, mi papá aspiró a diputado, pero nunca pudo lograrlo. Y aspiró a alcalde y tampoco lo pudo lograr. Pero yo creo que quizás también el hecho de que él haya hecho ese esfuerzo, mucha gente entendía que era como continuar el trabajo que él había iniciado, y eso sí me ayudó porque era como una carta de presentación, que es lo que realmente te sirve. Pero yo aspiré como 10 años después que mi papá aspiró, o sea que no había una relación directa de que una estructura que me apoyó, no. Lo que sí había era ese reconocimiento y el arraigo familiar que me sirvió para que la gente nos dijera, bueno, pues esta rubita, ¿dónde es? Porque no parece que de aquí, ¿de dónde salió? No, ella es de aquí, ella creció aquí y su familia tiene un legado en la zona. Entonces eso me ayudó y me abrió esas primeras puertas, pero definitivamente yo creo que la clave en lo que fue mi proceso para lograr ser diputada en la zona de Los Alcarrizos y Pedro Brán tiene que ver mucho con... Pues tú fuiste una de las más votadas también, algo así, ¿verdad? Sí, de mi partido fui la más votada. Yo te diría que lo que, para mí, de las cosas o de los elementos que más aportaron a que yo lograra ganar en esa primera ocasión, siendo una candidata nueva, joven, en una demarcación donde el partido no tenía una estructura tan sólida porque era un partido nuevo, tiene que ver mucho con el tema de la creatividad y la innovación. Mucha gente me decía, Gloria, pero la circunscripción 5 de Santo Domingo, eso ahí, ¿cómo tú vas a hacer una campaña hablando de propuestas? ¿Qué tú estás hablando de propuestas? Eso es una circunscripción 1, nadie te va a hacer caso. Pero yo creía, y todavía lo creo, que siempre hay un electorado que espera que tú le hables y que tú le presentes qué es lo que tú quieres hacer. Y yo comencé con 4 o 5 propuestas que eran mi bandera en la campaña. Hice un volante, un brochure en ese momento y comenzamos casa a casa a llevarle a la gente nuestra... Y yo iba personalmente y me presentaba, yo soy Gloria Reyes, candidata a diputada, mire, estas son mis propuestas, yo quiero que usted me apoye. Y también comenzamos a hacer algo interesante que en ese momento, estamos hablando 2015, todavía no se hacía mucho, y fue hacer publicidad en redes sociales. Yo comencé a publicitarme mucho en Facebook, que era la plataforma que más penetración tenía en esa zona. Y recuerdo que llegaba a algunas comunidades y me decía, tú eres la diputada de Facebook. Oye, eso. Porque, claro, no estaban los algoritmos, era más fácil. O sea, era más fácil llegar mediante redes sociales. Y esa creatividad de hacer cosas diferentes, cosas que no eran las que ordinariamente se hacían en la política en esa zona, me comenzaron a dar una visibilidad. O sea, la gente comenzó a hablar de esta muchachita, que era así que me decían, mira, te estás haciendo esto. Yo recuerdo un día que llegué a una casa y un señor, teníamos una jornada social, llevábamos diferentes cosas para llegar a las casas, fumigación, cualquier jornada de educación, era como buscar una justificación para llegar a la comunidad. Y un señor me ve y me dice, pero usted es la candidata de La Valla. Yo la vi, yo dije, esa joven, yo voy a votar por ella, pero qué bueno que usted vino aquí, porque ya yo estoy más comprometido. Así que esas cosas que hicimos diferentes y que realmente conectaron con un público joven, con un público que quizás no se sentía tan llamado a la política, que era más apático, fueron de las cosas claves que me ayudaron a lograr el ganar en este proceso. También hay otros elementos, por ejemplo, mucha gente me subestimó, muchos dirigentes de muchos años, de mucha trayectoria. Entonces, el hecho de yo poder hacer mi trabajo enfocada, sin distraerme por todo lo que me decían, que yo debía aspirar a regidora, que una diputación era muy grande, que cómo yo iba a hacer eso, que no perdiera mi tiempo, que me concentrara en algo que fuera seguro. O sea, yo no le puse atención a eso y me mantuve trabajando dedicada y concentrada en mi propósito. Y el hecho de que mucha gente también pensaba que mis posibilidades eran muy remotas hizo que
me subestimaran. Claro. Y que de alguna manera también sus ataques no fueran tan directos a mí. Entonces que esa debilidad, al fin de cuentas, me convino. Claro. Porque la disputa se mantuvo en otros candidatos y no era contra mí. Entonces eso me permitió avanzar. Entonces yo creo que eso también me ayudó. Siempre hay circunstancias externas que favorecen a un proyecto. Cuando uno hace un FODA ve eso, fortalezas, debilidades, oportunidades y lo que tiene que ver con las amenazas que no tienen que ver dentro de tu control o de las oportunidades que no está también en el rango de tu acción. En el caso de las oportunidades a mí me favoreció mucho que el que era diputado en ese momento iba como alcalde. Entonces esa plaza se habilitó, o sea, me daba una coyuntura y un espacio. En el caso de candidaturas políticas siempre es una mayor probabilidad de ganar cuando tú vas a una posición plurinominal, que es el caso de boletas de diputados, o cuando tú vas a una posición uninominal, que son un solo cargo. Por ejemplo, un alcalde es uninominal, pero diputados generalmente son de 2 a 5. Entonces, eso también te da una ventaja porque tienes más opciones para poder lograr ese espacio. Entonces, hay un poco de un resumen de elementos intrínsecos y externos que yo creo que fueron vitales en mi proceso de lograr la diputación siendo tan joven y con tan poca experiencia y tan poca estructuración ni política ni económica, porque evidentemente mi campaña fue una campaña que se sustentó en apoyos de amigos, en esfuerzos de mi familia y también de mucha gente que me colaboró. Yo hice crowdfunding, pero full. O sea, yo tenía amigos que me regalaban $1,000 al mes. Wow. Y la gente me dice, pero tú estás hablando loca así. O sea, se puede hacer eso. Gente que hicimos fiestas de recaudación de $5,000. O sea, cosas que a veces la gente piensa que tú tienes que hacer una campaña o pedir aportes sumamente suntuosos para una campaña. Yo creo mucho en el poder de la colectividad, el esfuerzo que se puede hacer y además que tiene muchísimo mérito cuando es así. Claro. O sea, no fue que hubo un gran capital que apoyó mi candidatura, sino que fue el apoyo de mucha gente, de gente que me regaló $10,000, que me regaló $1,000, 500, 5,000, gente que me compraba una gorra y una camiseta, un combo de $1,500. O sea, es eso, es salirte de lo convencional. Es pensar también que hay una fuerza en lo colectivo, que es mucho más potente. Que ahora, hoy, 2024, eso es en todo, ¿es así? Claro, y yo estoy hablando de 2015. Claro. De 2015, que al final también eso genera un empoderamiento, porque 100%. Mucha gente que me apoyó se sintió parte de eso. O sea, no era solo el tema de que te aportaban económicamente, sino que tú decías, no, pero yo contribuía a eso. Y cuando yo estaba en el Congreso hablando de los temas nacionales, defendiendo a las niñas, defendiendo la participación política de las mujeres, trabajando en favor de los municipios, la gente decía, pero yo aporté a eso. O sea, qué bonito que pude ser parte de algo que es positivo para mi país. ¿Cuál es la propuesta principal que tú tenías en ese momento? Bueno, que tú entiendes que engancharon con el electorado. Sí, yo trabajé 2 dimensiones. Una dimensión local, porque evidentemente era un electorado local. Yo tenía unas familias, personas, ciudadanos que votaron por mí. Y también yo tenía una agenda nacional que tenía que ver con temas que no solo impactaban a mi municipalidad, sino que eran de carácter nacional. En el caso de lo que era la agenda local, yo llevé un proyecto que fue bandera, que fue la propuesta de convertir a Pedro Brán en un municipio ecoturístico, presentar al país toda la oferta que tenía de lo que es la recreación, los recursos naturales. Hicimos un concurso con varios ensayos para jóvenes que propusieran el mejor proyecto para convertir a Pedro Brán en un municipio ecoturístico. Eso le dio muchísima visibilidad e identidad a la gente de Pedro Brán, que se sentía como que era algo importante para ellos. El Consejo Municipal me citó, hicimos conferencias en las escuelas. O sea, fue muy, muy, muy cercano a la gente esa iniciativa. Fue el primer proyecto que sometimos y se llevó a la mesa de la Comisión de Turismo. Ahí yo estuve en la Comisión de Turismo por muchos años. Trabajamos y aportamos para la Ley Nacional de Ecoturismo, que aún es parte del desafío de aportar, pero sí creo que apoyó mucho en la identidad
de la gente de Pedro Brán. Era algo que en todos los lugares que chulo. llegaba la gente se ponía muy contenta porque sentía que era algo que no los relacionaba con el 28, con lo loco, sino Sí. que era, o sea, ¿qué es Pedro Brán? Pedro Brán tiene belleza natural, tiene una historia interesantísima, tiene recursos naturales y tiene instalaciones hoy, instalaciones recreativas y de hotelería muy buenas. Hay mucho Airbnb, Qué villas. chulo. Ya tiene Sí. la facilidad de ser una oferta real, incluso para el turismo que se hace en ciudad. Cualquier multinacional o empresa que viene a hacer turismo turismo de conferencias Sí. o de eventos, viene a los centros en la ciudad de eventos y puede hacer un pasadía en Claro, Pedro Brán, que está claro. a 30 minutos, tiene el aeropuerto también a 10 minutos, o sea, tiene muchas facilidades que quizás en ese momento hoy no se tenía, a diferencia de hoy, y ese proyecto fue muy especial para la gente de Pedro Brán. Luego teníamos también un proyecto que era que se inspiró en lo local, pero tenía una visión nacional y era el apoyo a las trabajadoras domésticas. Nosotros identificamos en la zona de Los Alcarrizos y Pedro Brán muchas mujeres que se dedicaron toda su vida al trabajo doméstico y que estaban en sus casas sin nada. O sea, habían trabajado 20, 30 ¿Cómo lo años. identificaron eso? O sea, básicamente con tu recorrido. En te mis fuiste- recorridos, viste en la mis necesidad. recorridos me encontraba la señora, mire, yo estoy aquí, no tengo una pensión, no tengo seguro, duré 30 años trabajando en una casa de familia y me quedé con las manos vacías. Entonces eso me inspiró a trabajar en una propuesta para garantizarle seguridad social y beneficios a esas mujeres, esencialmente porque eran mujeres. Y junto a los sindicatos de trabajadoras sociales y trabajadoras domésticas sometimos el primer proyecto de ley, el primer borrador sobre el trabajo doméstico, que está depositado en la Cámara de Diputados, y ese también sirvió de base para la resolución que trabajó el Ministerio de Trabajo para formalizar el trabajo doméstico. Ese fue también un proyecto de Qué mucho chulo. impacto para las mujeres. Ahora, de carácter nacional, algo que me dio mucha visibilidad y que la gente todavía me identifica mucho, fue con el proyecto para eliminar del Código Civil el matrimonio infantil. Ah, me acuerdo, claro que sí. Yo trabajé muchos años ese tema Sí. con el apoyo de sociedad civil, ONGs, pero esencialmente esa fue una iniciativa que surgió desde la Cámara de Diputados. Yo recuerdo como hoy estábamos leyendo el Código Civil y cuando yo leo los requisitos para el matrimonio, yo veo que los menores de edad con una dispensa o autorización de sus padres pueden casarse. Yo recuerdo como ahora mismo que yo estaba en el hemiciclo y cogí el teléfono y le escribí a mi amiga Dilia Leticia, que siempre ha sido una defensora de los derechos Sí. de la niñez y de las mujeres. Yo le dije, Dilia, ¿tú has visto esto? Esto no puede ser. ¿Cómo nosotros vamos a tener una legislación que permita que las niñas y los niños se casen si los papás los casan? Entonces, ella me dijo, mira, sí, eso es un tema que tenemos que trabajar. Inmediatamente yo, ese día, me acerco a la que era presidenta de la Comisión de Género, doña Magda Rodríguez, bueno, que esta semana también ha estado en la palestra con los temas del Código Penal. Y le digo, doña Magda, pero mire esto, nosotros no podemos, me dice, vamos a sentarnos, vamos a analizar. De ahí surgió todo un movimiento desde el Congreso para lograr eliminar en el Código Civil el reconocimiento o la normalización Sí. del matrimonio, porque mucha gente dice, bueno, pero que la gente se casa como quiera, los muchachos los juntan, los papás o los señores que buscan a las muchachitas Sí. y los papás lo aprueban, pero lo que nosotros estábamos procurando combatir era que se viera como algo normal, Sí. como Y legítimo parte de también, la porque si está en el cultura, código, porque legítimo. estaba legitimado. Yo Sí. siempre decía, bajo el amparo del Estado Dominicano se está permitiendo la violación de derechos y se está desprotegiendo a nuestros niños y niñas. Lo que teníamos que era primero eliminar de ese código Claro. esa normalización mediante la legislación. Esa fue una lucha muy fuerte. Logramos eliminarlo en la Cámara Baja, luego el código fue al Senado y ahí perimió ¿Fue y una nos propuesta pasamos... tuya o ustedes se combinaron diferentes diputados para...? No, hicimos una propuesta colectiva. Ok.
La impulsé yo, pero yo siempre, como pienso en colectivo, lo que hice fue que logramos hacer toda una movilización de los diputados y diputadas. Creamos una comisión donde más de 50 diputados firmaron la iniciativa. O sea, fue un proceso de construcción muy interesante. En ese momento también se sumó Sociedad Civil, Plan Internacional, que era una ONG que estaba trabajando con ese tema. Justamente había sacado un informe días después de ese momento. UNICEF junto a Banco Mundial lanzó también un proyecto, un estudio sobre el impacto de las uniones tempranas y matrimonios infantiles. Y luego de muchos años, casi 4 años después, yo salí del Congreso, no se aprobó la modificación en el periodo que estuve. Y llegó el nuevo gobierno y el nuevo Congreso y el diputado José Horacio presentó un proyecto ya para la eliminación. Afortunadamente, nuestro partido tenía una mayoría en ese momento y logramos que se aprobara con esa iniciativa y además con esa visión de José Horacio de continuar lo que habíamos iniciado, y logramos que la primera ley que aprobara el gobierno del presidente Luis Abinader fuera esta ley, que fue en 2021. O sea que es interesantísimo lo que fue esa construcción para lograr un cambio en nuestra legislación, pero también visibilizar un problema que estaba un poco quizás tan normalizado que ni siquiera se hablaba. Yo recuerdo en algunos debates que algunas diputadas y diputados decían, no, pero que mi abuela se casó con 13 años y no pasó nada. Y mis padres fueron normales y sus hermanos. Entonces, no era fácil. Difícil, Además, ahí se metió todo el tema de la ideología de género y esa discusión que comenzaron a tratarse en el Congreso. Y eso también confundía los temas, porque ahora hay como un estigma para todo y como que todo tiene que empaquetarse en cosas. Y eso afectó. Logramos que se aprobara la ley, y aprobándose esa ley, pues entonces también se comenzaron a desarrollar políticas públicas en este actual gobierno para la prevención de las uniones tempranas, que es ahora el problema que queda. Los matrimonios infantiles se eliminaron porque ya no es posible que una menor de edad se case, bajo ningún concepto se puede casar, pero quedan las uniones, que es lo que se hace al margen de la ley. Entonces ahora el enfoque de las políticas públicas está en prevenir y en erradicar ese tipo de uniones. Yo te puedo decir que esos son como que los proyectos más icónicos. Bueno, no se me puede quedar el tema de la participación política de jóvenes y mujeres, que esa fue mi otra gran agenda cuando fui diputada. Logramos mover el porcentaje de diputados en la proporción de participación entre mujeres y hombres de un 33% al 40-60, que es el equilibrio de género. Esa fue una propuesta que yo puse en la mesa de discusión en mi partido, en la dirección ejecutiva del PRM, y fue la propuesta oficial que el PRM asumió. O sea que me siento también muy orgullosa de haber sido parte vital en que este tema se discutiera en la ley, porque lo presentamos como una propuesta en el partido, el partido lo asumió como su propuesta oficial y se depositó en las recomendaciones de la ley de partidos políticos, y que fue la primera ley que aprobamos de las dos, y logramos el 40-60. Hoy me siento aún más orgullosa porque estamos muy cerca de ese mínimo del 40% de participación política, porque el 37% de los electos en este nuevo Congreso son mujeres. Qué bueno. Cifra histórica. O sea que de alguna manera también es como cuando uno ve que un bebé va creciendo, es como un proyecto que te hace sentir orgullosa, que va dejando una impronta y que realmente genera cambio en la sociedad. Chulísimo. Gloria, una pregunta. ¿Tú pensaste que tú verdaderamente ibas a ganar cuando tú estabas en eso? ¿Esa primera vez? No, no, yo no pensé que iba a ganar. ¿Y cuando viste los números? Mira, yo te puedo decir, yo no sabía que iba a ganar de diputada por lo menos hasta un mes antes. ¿Ah, sí? Sí. Si tú me escuchas en algunas entrevistas, yo siempre digo que tú tienes que tener valor para lanzarte cuando tú tienes una idea. O sea, tú tienes que tener la valentía de actuar a pesar del miedo. Porque aunque el momento no es en el que tú te decides lanzar, el momento se va a construir. Y si esa oportunidad te llega y tú no estás preparado, pues la vas a perder. En mi caso, cuando yo decidí lanzarme a diputado, yo no tenía ninguna posibilidad de ser diputada. Absolutamente nada. O sea, no había posibilidad alguna de yo lograr ser diputada. Pero pasó 1 año y 4 meses
y se dio la oportunidad. La coyuntura, como dirían alguna gente, los planetas se alinearon y ahí entró la oportunidad. Y si yo no habría hecho ese trabajo de 1 año y medio atrás, no lo habría podido aprovechar. Cuando faltaba un mes para las elecciones, yo hice una encuesta y en esa encuesta me salió que mi opositor principal, el favorito, solo me llevaba 1 punto. Y yo dije, bueno, pero si este señor tiene 30 años haciendo política, es un jefe de la campaña del presidente, fue regidor, ha sido un político de larga data y solamente me lleva 1 punto, pues yo gané ya. Entonces ahí yo me enfoqué y con ese análisis de esa encuesta hice todos los ajustes para lograr el tema de la visibilidad, el reconocimiento público, que era lo que más me hacía falta, que la gente me conociera, y entonces ahí hicimos más publicidad, metimos más vallas, hicimos más propaganda en redes, entonces mi reconocimiento subió. Y ya, lo demás es historia. Gané las elecciones. Increíble. ¿Y llegaste al Congreso? Era algo que tú desconocías. ¿Qué tal ese ambiente en el Congreso? Que yo que tengo muchos amigos congresistas. Cada uno se impacta de manera diferente. Mira, el Congreso es toda una escuela, definitivamente. Yo siempre he dicho que la Cámara de Diputados, sobre todo en la Cámara, donde hay una mayor matrícula de miembros, son 190. La Cámara de Diputados es como de las cosas que más se puede parecer a la composición del país. 100%. Porque tú tienes una diversidad de gente de todos los niveles educativos, sociales, profesionales, de ideologías. Es una mezcla muy diversa. O sea, hay una diversidad impresionante, incluso con gente que es del mismo partido, que tú dirías, bueno, si son del mismo partido deben pensar una línea de pensamiento similar. No. Hay una diversidad amplísima. Y eso enriquece ese órgano, definitivamente, porque tú tienes una mirada de muchos sectores. Y en el caso de la Cámara de Diputados, ahí se maneja como un órgano muy plural. O sea, ahí todos son líderes. O sea, imagínate lo difícil que tú tenés 190 líderes juntos, porque el que llegó ahí, llegó porque ganó, porque hizo un trabajo, porque tiene un reconocimiento, porque tiene un liderazgo en su localidad. Entonces, tú manejar todos esos egos, primero. Y segundo, que tú puedas dar participación y espacio a toda esa gente en lo que significa el Congreso, porque tú tienes solo 42 comisiones. Tú tienes una distribución ilimitada de todas las cosas que se ¿Cuáles comisiones tú participaste? Yo participé en la Comisión de Juventud, evidentemente, porque era una diputada joven, en la Comisión de Turismo, en la Comisión de Trabajo y en la Comisión de Relaciones Internacionales. Yo tenía 4 comisiones que le he dicho a las amigas diputadas jóvenes que me ha tocado mentorear en este proceso, que no cojan tantas comisiones, que se concentren en 2 comisiones. Es un aprendizaje. Se concentren mínimo en 2 comisiones para que puedan dedicarle el tiempo, porque mucha gente no sabe que el mayor trabajo de la Cámara está en las comisiones. Ahí es que se lleva el día a día, que se analizan los proyectos, que se discuten, que se recibe a la gente experta que opina y te expresa su posición respecto a un proyecto, y que también los técnicos de la Cámara de Diputados hacen los análisis y se revisa. O sea, es el verdadero espacio de debate es ahí, en la Comisión de Trabajo. Entonces, mucha gente no entiende que el Congreso es ir a levantar la mano. Claro. El Congreso te absorbe mucho tiempo. Es increíble. Porque la gente se imagina, no tienen idea. No tienen idea, se trabaja muchísimo. Yo llegaba en la mañana y me iba en la noche, casi todos los días. Además que tú recibías mucha gente de allá, de Pedro Branca. Sí, mucho, de los Alcarrizos y del país, porque como yo estaba mucho tiempo allá y era dirigente del partido, la gente, los jóvenes me conocían, iban a hablar conmigo. Y también el tema que se suma del trabajo es el trabajo en las localidades, porque tú trabajas de lunes a viernes en el Congreso, pero sábado y domingo tienes que trabajar en las comunidades. O sea que es un trabajo a tiempo completo. Tú estás todo el tiempo dedicado a dar la cara a la gente, a dar servicio a la gente. En el caso de quizás de los que son diputados de Santo Domingo, del distrito, es una dinámica quizá un poco diferente, pero quienes están en provincias tienen que estar más de cerca con las personas, porque el diputado o la diputada es como el funcionario público más cercano. Claro.
Y eso es parte también de mucho del debate, del rol del diputado con el tema social, que siempre se ha discutido. Sí. Y yo decía, pero, a ver, si una persona llega donde mí con un problema, qué sé yo, te voy a contar un caso. Una señora que se acaba de operar y necesita una medicina para poder continuar en su recuperación. La medicina cuesta 5,000 pesos. Pero ella no tiene los 5,000 pesos, ni su familia, ni nada. Yo llego a su casa, ella tiene 3 días de haberse operado y no pudo comprar su medicina. Y yo estoy ahí y yo le voy a decir, no, que mi función no es regalarle medicina, mi función es legislar, mi función es fiscalizar. O sea, yo creo que ese tema hay que entender también la realidad, que tenemos que trabajar porque el Estado garantice todos los servicios públicos de calidad, que las personas tengan acceso a medicamentos gratuitos. O sea, claro, eso es parte del propósito de construcción de este Estado y de por qué estamos haciendo muchas reformas importantes para tener más recursos para que esos servicios se garanticen. Pero mientras eso pasa, ¿qué yo hago con esa señora? Me voy y digo que, o sea, yo creo que no podemos ser tan radicales en los argumentos y en los análisis sobre las cosas que desconocemos. Claro. Sobre todo porque desde el celular o desde un medio de comunicación se puede opinar de todo. Pero cuando tú estás en la primera línea, viendo de frente directamente los problemas, tú tienes que dar una solución. Entonces eso es como también para los políticos, no solo los diputados, pero para todos los políticos. Yo diría que en parte de un dilema también, porque evidentemente yo no creo que a ningún político, prácticamente todos los políticos que hacen el trabajo comunitario y social en las localidades hacen lo mismo. Todos los políticos tienen que invertir de sus recursos propios para dar respuesta a problemáticas que identifican en las localidades. Entonces yo sé que también no es que a los políticos les gusta gastar su dinero. O sea, de que yo quiero gastar mi dinero. Yo quiero gastarlo porque sí. O sea, yo no creo que bajo esa lógica funcione. Lo que pasa es que si tú estás en política, generalmente tú estás porque tú tienes un compromiso social, porque tú tienes una vocación, porque tú quieres servir, porque tú quieres ayudar. Y cuando tú encuentras una cosa así, una situación, un cuadro de esta manera, tú te sientes en la obligación de ayudar a buscar una solución. O sea, ese siempre va a ser un tema de discusión, de debate. Claro, así como te digo eso, te digo lo otro, que yo apuesto a que este país se convierta en un Estado que realmente garantice todos los derechos de los dominicanos y las dominicanas, de los más vulnerables, y que tengamos una política de universalización, de que la gente, los servicios de salud sean los servicios de salud para todos igual, que claro, el que tiene más dinero pague más impuestos para eso y el que no tiene, pues que lo podamos apoyar, pero que el servicio sea universal de salud, de educación, y que la gente tenga la calidad en ese servicio. O sea, hacia ahí es que debemos dirigirnos como país. Eso no lo vamos a lograr en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 8 años. Es una construcción. Pero yo siento que ya vamos avanzando en esa ruta. Y yo espero que esa ruta de desarrollo y bienestar que se ha trazado pueda continuar, porque a veces nosotros que estamos en nuestro país no nos damos cuenta de los cambios que están pasando en República Dominicana. En mi caso, que me toca participar en muchos eventos regionales y en Latinoamérica, la gente está hablando de lo que está pasando en República Dominicana porque los indicadores están ahí. Uno no lo nota, tú estás en el día a día, pero comienzan a notarse. Claro. Cuando tú ves el contexto de toda la región y cómo República Dominicana destaca en crecimiento económico, en reducción de la pobreza, en universalización de seguro de salud, en crecimiento de turismo, en mejora de la institucionalización, en reducción de la corrupción. O sea, esto te está diciendo algo. Se está encaminando hacia un propósito de cambio importante. Que eso se va a ver en 4 años, quizás no, pero se sientan las bases para que eso llegue. Una pregunta, Gloria. Y ya luego de tu paso por la Cámara de Diputados, ¿tú hubieses hecho algo diferente en el camino? De manera de reflexión y eso. ¿Tú dices en la Cámara? O durante la campaña. Porque siempre hay cosas para uno arreglar, ¿verdad? Yo creo que siempre se puede hacer las cosas mejor. O sea, esa parte también como de una filosofía. Claro. Siempre hay una oportunidad de mejora en todo lo que uno hace. Yo quizás te podría decir que en este proceso, en el periodo de campaña o del recorrido en esta etapa,
a mí me habría gustado quizás dedicar más tiempo a mí, o sea, a mí misma, a mi cuidado. O sea, esos años fueron años muy enfocados en los demás, en servir, en ayudar a los otros y de alguna manera me olvidé de mí, o sea, de mi salud, de mi alimentación, de hacer ejercicio, o sea, como que era tanto que había que entregar. Sí, eso es así. Y yo ahora, después de haber analizado todo este proceso y cuando comparto con otros jóvenes y con mujeres, que es parte de lo que yo hago en mi tiempo libre, mentorear a mujeres, les digo mucho eso. Tienen que pensar en ustedes, sí. O sea, tú tienes que estar saludable y tienes que estar bien primero, sí, para entonces tú poder apoyar a tu familia, a tus hijos, a tus equipos, a tu equipo de trabajo político. Entonces ahí yo estoy como que más en ese modo de equilibrio de la vida. Puede. Y yo creo que sí se puede. ¿Es posible ser tan exitoso como tú has sido en balance? Yo creo que esa es parte del debate de hoy. O sea, cómo sí. combinar la vida profesional, en mi caso la vida política, con la vida familiar. Y ahí es donde yo abogo, porque no sea solo una responsabilidad individual el lograr ese balance, sino que también el Estado juegue un rol en ese balance y que las empresas también jueguen un rol. Te voy a poner un ejemplo. Las mujeres llevan definitivamente la carga familiar mayor, porque son las responsables en casi todos los casos, aunque siempre hay excepciones, del cuidado de la familia, del cuidado y la administración de la casa. Y tú le preguntas a una mujer trabajadora, por ejemplo, bueno, si tú tuvieras una tarde en la semana para hacer tus diligencias, ¿tú crees que tu carga sería más liviana? Y te dirían que sí. O sea, quizás un viernes en la tarde o un viernes en la mañana, que tú tengas las semanas la posibilidad de ir a la cita médica, de ir a representar algo de tu hijo a la escuela o hasta de descansar. Claro. Porque el estar en la casa también representa un trabajo del fin de semana. Entonces, yo creo que tanto el sector privado como el Estado deben hacer esfuerzos para que las familias y para que la vida familiar se pueda conciliar. Y ya hay países que lo han ido haciendo, en Escandinavia, en Inglaterra, hay evidencia de que cuando la gente tiene tranquilidad familiar y equilibrio familiar es mucho más productiva. Claro, incluso el Estado Dominicano inició un piloto con el Ministerio de Trabajo de esas jornadas flexibles y eso genera muchísima crítica y la gente comenzó a opinar, mucha gente que no sabe, que simplemente ve que las personas van a trabajar menos. No es un tema de trabajar menos, es poder dar el espacio a lograr que las personas tengan mayor tranquilidad familiar que les permite optimizar sus horas de trabajo, porque si tú tienes un problema y tú estás en tu trabajo, tú no vas a rendir, tú estás pendiente de tu problema. Entonces yo creo que ahí hay también algo que se puede hacer. O sea, el equilibrio del éxito profesional y el éxito familiar no solo debe estar bajo la carga tuya como individuo, porque tú sola no lo vas a poder lograr si no tienes los apoyos, si no tienes la ayuda. Y no todo el mundo tiene el privilegio de tener personas que le asistan. Entonces debemos crear condiciones desde el Estado para que tengamos más estancias infantiles, por ejemplo, para que tengamos mayor apoyo en la atención a los adultos mayores o a las personas con discapacidad. Y esa es una de las iniciativas que estamos trabajando con el cuidado familiar domiciliario, que es uno de los temas que desde Superate hemos estado impulsando. Porque hay muchos casos de familias que hay un miembro que tiene una dependencia que requiere de un cuidado especializado y alguien de la familia tiene que hacerlo. Generalmente suele hacerlo la mujer. Entonces eso hace que esa mujer ni trabaje, ni estudie o tenga que dedicarse al cuidado 100%. Y eso no se le paga. Entonces imaginemos que el Estado pueda suplir el trabajo que hace esa mujer con una persona profesional que se dedique a eso. Entonces esa mujer podrá decidir una ruta de trabajar o dedicarse a estudiar. Entonces, ahí ese ejemplo te refleja mi visión de que no es solo una decisión personal. O sea, el éxito está diseñado en un modelo masculino. O sea, tú tienes, para que tú seas exitoso, tienes que dejarlo todo, entregarte 100%, sacrificar todo hasta que tú lo logres. Pero ¿de qué vale tú sacrificar todo si cuando terminaste llega, tu familia está completamente dispersa, con problemas, tus hijos tienen problemas? O sea, no debe ser así. O sea, el precio no debe ser ese. Yo creo que
ya debemos replantearnos 100%. el éxito de otra manera. Y eso es a lo que ahora yo abogo, a que logremos constituir un estado de bienestar que realmente apoya a las familias para que las familias puedan ser familias que sean fuertes, que sean familias que dediquen tiempo de calidad para sus miembros y que también puedan ser personas exitosas. O sea, construir ese balance que no solo va a depender de una decisión personal, sino que tiene que ver también con el rol del Estado. Pero ya hay una mirada ideológica que también entra en el medio de cuál es el rol del Estado, qué tanto debe ser o no ser. Yo soy de una línea de que el Estado tiene un papel importantísimo en la vida de las familias. Lo vivimos en el COVID. Sí. Tuvo el Estado que intervenir para equilibrar la economía. Sí. No, o sea, no lo estamos inventando. No. Todos los países tuvieron que crear rentas mínimas y apoyo de subsidio para que no se afectara la economía total en los países. Aquí logramos frenar un 8% el incremento de la pobreza con el programa Quédate en Casa, por decir algo. Sí. Y ese impulso nos permitió contener la pobreza, pero además que en 2 años, luego de la pandemia, la pobreza se redujera. Increíble. Increíble, esa es la palabra. Increíble. Una pregunta, Gloria. Y cuando tú le dijiste al hoy presidente Abinader que tú no ibas a reelegirte como diputada, ¿qué te dijo él? Mira, el presidente Abinader es un hombre impresionantemente visionario. Yo creo que... ¿Tú se lo dijiste en qué momento? ¿En el 19? Yo se lo dije en el 2019. Okay. Yo se lo dije en septiembre de 2019. ¿Te la jugaste? Porque todavía no era seguro. Me la jugué. No era seguro. Me la jugué. Y yo creo que él valoró mucho eso. Sí. Yo un día le voy a preguntar, yo no se lo he preguntado, presidente, ¿qué usted pensó cuando yo le dije pues eso? Fue antes de la división de Fue antes de la división del PLD, o sea, no era claro. No. Pero yo sí tenía en mi corazón y estaba muy clara de que él iba a ser presidente. Sí. Y me identificaba mucho con su visión y con su estilo de liderazgo. O sea, a mí, yo he logrado crear una muy buena dinámica de trabajo con él desde antes de ser presidente. O sea, trabajamos muy de cerca y como que hay un estilo similar. Somos gente muy operativa, de resultados, de proyectos. Y entonces yo siempre le presentaba propuestas y él, sí, vamos a hacerlo. O sea, es un líder de resultados. Y yo, que soy una persona también muy enfocada en resultados, pues me sentí siempre con ese compromiso, pero también con esa identificación en el estilo. Y eso te hace trabajar mucho más fácil. Entonces, cuando yo le dije, presidente, yo quiero plantearle que yo no voy a aspirar. Yo quiero crecer con usted y yo quiero acompañarlo al gobierno. Él lo primero que me preguntó, ¿por qué? Eso fue lo primero que él me dice, ¿por qué? Le dije, mire, yo siento que ya mi crecimiento en el Congreso tiene un techo y yo creo que puedo aportar mucho más al país y me gustaría hacerlo a su lado. Entonces él se rió, me dijo, cuenta conmigo, yo mismo voy a decir que fui que yo te lo pedí, o sea, no te preocupes, vamos a trabajar, voy a buscar la manera de que tú tengas un espacio de más visibilidad en la campaña. Yo le dije, sí, yo necesito que mi gente entienda que yo no estoy haciendo una tontería, sino que esto es algo que realmente tiene que ver con la visión suya y que también es algo que usted aprueba. Porque yo no, o sea, era como un salto al vacío de ser diputada, de tener todas las posibilidades de ganar, a decidir no aspirar. Era realmente una decisión difícil, pero él la entendió muy claramente y bueno, yo de ahí salí a convencer a mis padres, a mis suegros, y luego hablar con el equipo, porque nadie lo entendía. Incluso mis aliados políticos principales, que Pacheco, que era vocero en ese momento, Yayo San Lobatón, mi querido Orlando, que en paz descanse, ellos que con lo que siempre no entendían Gloria, pero yo no, es que si yo no salgo de la Cámara, yo no voy a poder ir al gobierno. Además, después que yo gane una diputación, ¿cómo yo me voy a retirar? O sea, que entregar una diputación y la gente que votó por mí, o sea, no era como algo que yo habría hecho. Entonces yo prefiero no aspirar y además que podía dedicarle mucho tiempo a la campaña del presidente. Eso también era un punto de ganancia. ¿Qué te designa él a ti? Bueno, yo estuve en varias áreas en la campaña. Al principio, en la pre-campaña, estaba en la dirección de seguimiento de toda la estrategia política de su campaña. Participé en uno de los órganos de mayor relevancia, que era la torre de control de la campaña. Ahí aprendí mucho porque era la única joven y la única mujer y estaba con gente de muchísima experiencia.
Y realmente mi trabajo era como llevar todo el seguimiento de que las cosas sucedieran. Claro. De que las cosas... Es lo más complicado. Claro. Entonces, siempre como que ese punto de conexión entre la estrategia y la implementación. Y luego, cuando Lisandro Macarrulla vino a la campaña a dirigir el gabinete presidencial, el presidente me pidió que lo acompañara. Y ahí me tocó la parte de planificación y seguimiento. Y entonces, de ahí trabajamos proyectos especiales, como fue la doble, que fue el más conocido, que fue esa propuesta de duplicar los subsidios, de mejorar. Todo lo que yo estoy haciendo ahora, lo diseñamos en la campaña y afortunadamente el presidente nos permitió implementarlo. Y bueno, ahí están los resultados, 1,5 millones de familias recibiendo estos programas, duplicamos el monto de estas ayudas de 825 a 1,650 pesos, que era la propuesta de la campaña y que yo te puedo decir que también era como un poco de miedo que yo tenía, si este hombre iba a cumplir o no. Sí. Porque yo diseñé toda una estrategia de comunicación. Estuvimos en el país entero hablando de esta propuesta, pero lo que uno estaba acostumbrado era que los políticos prometían una cosa y no la hacían. Y yo decía, bueno, ¿y si este hombre no cumple? Después que yo tengo 6 meses recorriendo el país diciéndole a la gente que le vamos a pagar la doble. Si no cumple, me embromó mi carrera política. Pero gracias a Dios, el presidente cumple y ha cumplido todo lo que ha propuesto. Y en el presupuesto de 2021... la doble fue una realidad y se duplicó el programa, no solamente a nivel de los aportes económicos, sino al número de familias. Y entonces ahí lanzamos la estrategia de superación de la pobreza, que es esa ruta para que la gente deje de depender de sus programas sociales. Y eso ha sido quizás la tarea mayor, porque en medio de un contexto de crisis, de pandemia, de inflación, no era tan fácil lograr que la gente saliera de los programas, sino que tuvimos que ampliar los programas. Pero afortunadamente ya esa ruta se ha consolidado y en estos años hemos logrado que cerca de 150,000 personas salgan del programa, porque ya hemos comprobado que tienen ingresos que están por encima de los niveles de pobreza. Y creo que eso seguirá incrementando en los próximos años, porque el resultado del trabajo ya se comienza a palpar en personas que han entrado al mercado laboral, personas que tienen algún tipo de emprendimiento, iniciativa que genera medios de vida para sus ingresos y que no les hacen dependientes de estos programas. Y también porque de alguna manera estamos trabajando la cultura. Claro. Porque no es fácil, una persona que tenía 10, 12 años recibiendo estas ayudas ya entiende que es algo que debe tenerlo porque sí. Y que quitarlo de sus beneficios es un derecho adquirido. Es un derecho adquirido, pero es un poco más que el derecho adquirido, porque es un derecho, evidentemente. Tú tienes el derecho en un Estado social y democrático como este, de que si tú no lo necesitas... Exacto, entonces el problema es que se ha desvirtuado el propósito si no se le comienza a concientizar que estos programas tienen una temporalidad y que deben ser un apoyo para una situación en particular. Que si tú estás, por ejemplo, sin trabajo, estabas trabajando, te quedaste sin trabajo 2 o 3 meses, entonces no has podido insertar el mercado laboral, definitivamente tu calidad de vida baja. O si tú vienes de una familia de extrema vulnerabilidad, no tuviste acceso a educación y estás en la marginalidad, tenemos que procurar de que tú salgas de esa condición y necesitas alimentación, necesitas tener esos incentivos para iniciar tu ruta de superación. Pero cuando tú logras conseguir un empleo, capacitarte, por ejemplo, jóvenes que van al Centro Gastronómico de Boca Chica, que tenemos esa escuela de formación para jóvenes y mujeres y adultos, pero generalmente son jóvenes los que van. Cuando un miembro de esas familias va y se forma, adquiere una destreza en el área de hostelería y de cocina y consigue emplearse a los 3 meses de haber salido del centro, tú dices, bueno, ya está cambiando, ha cambiado el ingreso de esa familia. Entonces, cuando eso comienza a suceder en la familia, hay que también crear esa conciencia de que su ruta debe llegar a salir de esa dependencia, porque esos recursos se necesitan para tu vecino, que no tiene ninguna posibilidad, está fuera del programa porque los recursos son limitados. Entonces, estamos trabajando en ese cambio de cultura con las familias, o sea, llevándole concientización, con ejemplos de personas que se han superado también, con sus testimonios de que, mira, si yo pude, tú puedes hacerlo, lo hice de esta manera, entregué mi tarjeta, ya no la necesito. Increíble. Entonces, es un proceso importante de cultura también, de cambio de cultura.
lo que tú tienes ahora lo manejaba antes la vicepresidenta, Margarita, todo eso. Tú en tu enfoque en esa transición no era ocupar esa posición, porque obviamente tú no eras la vice. Entonces, ¿en qué área tú pensabas destacar? ¿Igual en el área social o tenía otra cosa Mira, en la mira? en el caso del gabinete social, que es la posición la que tú mencionas, esa tiene bajo su responsabilidad Supérate, que es la entidad que trabaja con las transferencias, la ADES, que es la administradora de subsidio, y varias otras entidades sociales que están adscritas al gabinete. En mi caso, yo tengo solo una pequeña parte de todo el gabinete, pero el trabajo que hemos hecho ha adquirido una gran visibilidad y mucha gente entiende que yo soy la responsable de todo. Y eso me ha servido en positivo, pero también en negativo, porque gran parte de situaciones que se han dado en el pasado con relación a las tarjetas, por ejemplo, algunos de manera maliciosa también, claro. Yo sé que no ha sido inofensivo, pues han hecho ataques directos a mí. Y la verdad es que eso no está en mi gobernanza. Nosotros trabajamos acompañamiento de las familias, todo el trabajo socioeducativo, pero no entregamos tarjetas, no administramos tarjetas, no manejamos relaciones con los comercios ni con los bancos. O sea que todo eso que tú has visto en estos años en las redes sociales y en las noticias y que me invitaron al Congreso, todo eso es producto de algo que no es real. Es algo que no es responsabilidad que no es responsabilidad mía, pero que no es real. O sea, acusaciones que no son reales, que no tienen sustento, que no tienen base. Pero en el momento, en esta etapa, en esta época de la posverdad, de la comunicación irresponsable, de la accesibilidad a que cualquier persona emite un comentario y porque está en una plataforma se entiende que es verdad, pues yo he sido víctima de esta época. He sido víctima de esos ataques infundados sin ningún tipo de verdad. O sea, yo fui al Congreso a hablar de algo que no era mío, que era de otra institución. Y fui acompañada con la persona que administraba. Claro. Pero nadie habló de la persona que fue conmigo. Hablaron de mí. Entonces eso también creo que es uno de los desafíos que tiene la política hoy, a los jóvenes que hacen política también. Es de las cosas que se discute. Ser una persona pública y estar expuesto a estos espacios tiene también consigo una carga negativa vinculada a eso, a que se hacen acusaciones alegres sin ningún fundamento, sin una verificación de la realidad de los mismos. Y entonces tú entras en un cuestionamiento público sin ninguna base. Pero ¿cómo tú te defiendes de eso? Claro. Porque nunca la aclaración se escucha de la misma intensidad que la acusación. Nada, para nada. Entonces, al final, tú dices, ¿qué hago? No respondo, me mantengo al margen. Entonces, ese es un dilema interesante que se debe tener presente. ¿Vale la pena responder, no responder? Bueno, yo he tenido varias fases en este proceso. Sí, por eso te pregunto, porque al final eso es manejo de crisis que le pasa a cualquiera, cada quien en su área. Sí, yo creo que hay que evaluar cada caso y dependiendo de dónde vienen las acusaciones o cualquier tipo de señalamiento. Yo creo siempre en dar la cara. Ese ha sido mi accionar, sobre todo para que la gente tenga una versión sobre la realidad. A mí me parece que es importante siempre responder. Y mientras más rápido se hace, mejor. Sobre todo en manejo de crisis, las primeras horas son vitales para poder desmontar una mentira, una especulación. O sea, si tú no respondes a tiempo, pues entonces ya va tan lejos la noticia que ya tú no la vas a poder devolver. Entonces creo que es importante responder, dar la cara y explicar a la gente las cosas. Lamentablemente hay gente que no lo va a escuchar porque no va a llegar, pero hay una gran parte que sí. Y en todos estos años, en las situaciones en las que me han mencionado, yo siempre he dado una explicación institucional en lo que tiene que ver con los temas institucionales y cuando me ha tocado dar una declaración como vocera también lo he hecho. Lo que sí yo le digo a los que están en este tipo de actividades que deben separar un poco el tema emocional de las cosas institucionales. Hemos visto muchos errores, sobre todo de personas públicas que están en medio de situaciones de este tipo y dan una opinión personal o emocional, se expresan emocionalmente y eso no ayuda nunca. Siempre es importante estar apegado a una respuesta institucional, si tiene que ver con esos temas, evidentemente, y utilizar lo más posible
lo que son los comunicados y las cosas escritas, porque cuando a ti te toca hablar, tú no sabes cómo vas a reaccionar en un micrófono. Entonces, eso es bueno que lo tengan presente. Ahora mismo, ¿cuántos empleados tú manejas ya en tu dirección? Bueno, nuestra institución es una institución que ha crecido mucho por justamente el volumen de personas que son beneficiarios. Imagínate, nosotros teníamos 800,000 familias y duplicamos a Claro. a 1.500.000. Entonces, los servicios, las nuevas oficinas, los nuevos centros de capacitación, las nuevas regionales que creamos, los programas nuevos, por ejemplo, toda la política de cuidado, de protección social adaptativa, son iniciativas nuevas que evidentemente han permitido que tengamos que ampliar los servicios, y estamos hablando de cerca de una matrícula de unas 4,000 y pico de personas más o ¿Y menos. cómo tú, siendo una persona tan joven que viene siendo diputada sin manejar prácticamente 2 o 3 asistentes seguro, y cómo llegaste ahí, volvemos a lo mismo, joven, sin experiencia a nivel de gerencial, cómo manejaste todo eso, esa transición tan importante? Bueno, yo venía del sector privado, de manejar oficinas, o sea, siempre tuve personal bajo mi responsabilidad, evidentemente no en esta magnitud. Claro. Pero creo que ha sido muy importante para mí el tener buenos equipos y el poder tener una estructura de dirección con personas con alta cualificación. Eso me ha ayudado bastante. Y el proceso de delegar también y de distribuir tareas. Yo creo mucho en eso. No, mi liderazgo no es un liderazgo de centralizar. Yo creo mucho en descentralizar, en empoderar, en confiar, y eso a veces les cuesta mucho a los líderes confiar. Sí. Yo confío en mi equipo, confío, si ya esa persona yo la tengo ahí es porque creo que tiene las competencias, tiene las condiciones para asumir esa responsabilidad. Entonces ya a mí lo que me toca es confiar, dejar que haga su trabajo. Entonces eso definitivamente es fundamental para poder liderar una institución de este tamaño. Claro. Si tú no confías en tu equipo, primero, si no eliges un equipo competente y con las características que se requiere para la tarea de la institución, pues no te va a funcionar. Pero luego que le eliges, entonces tienes que confiar en ese equipo. Sí. Tienes que delegar en ese equipo. Entonces ahí es mucho más fácil, la carga es menor. Claro, al margen de los excelentes equipos que puedas tener, de la confianza que le puedas tener, el líder siempre tiene que dar seguimiento a lo que sucede. Yo conozco mi institución de arriba a abajo. A mí nadie me puede decir una historia porque yo estoy pendiente de cada proceso. Estoy presente, consulto por 2 o 3 vías, siempre tengo información a tiempo, porque muchas veces una información a tiempo es la diferencia entre una crisis Claro. o una no crisis. O sea, el poder rápidamente saber información de lo que está pasando te permite corregir y ajustar. A mí te puedo contar de experiencias de que yo me he enterado por cosas en redes sociales que han pasado. Inmediatamente mando a investigar y se hacen las correcciones del lugar. Y eso es algo bueno. Dentro de las cosas que te puedo decir que también tiene negativo el tema de las redes sociales y toda esa accesibilidad es que la gente emite su opinión y el ciudadano puede expresar o reclamar cualquier solicitud. Yo me paso una buena parte del día chequeando los comentarios de las redes sociales de la institución. Por ejemplo, Supérate publica tal cosa y yo leo qué es lo que la gente está opinando. Bueno, madre, que ahora se entregó. Veo, bueno, sí, la gente dice que sí, que lo está recibiendo, otros dicen que no, la página no funciona. Inmediatamente la tecnología dice la gente que la página no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Entonces eso también me sirve. El pueblo sirve para fiscalizar indirectamente. Me ayuda muchísimo y es buenísimo. O sea, eso creo que es algo muy positivo y que ayuda al gerente, que ayuda a quien gestiona la institución, porque tú tienes muchos ojos de gente que te están dando el seguimiento y eso te permite tomar las correcciones y ajustar. Así que es un desafío, sí, definitivamente, pero yo creo que el hecho de venir, de liderar equipos, aunque quizás no en la magnitud en la que tengo ahora, me ha servido muchísimo como base. Sí. Y yo creo que lo más importante de este trabajo es el compromiso con la gente. Esa gran preocupación porque lo que hacemos en favor de las familias se haga correctamente. O sea, ese compromiso más que moral, es como
trascendental en el caso mío y en lo que he tratado de que el equipo que me acompañe también, en todos los espacios. O sea, tiene que existir una sensibilidad para estos temas. Sí. Tienen que entender la urgencia de una persona pobre que requiere el apoyo de su subsidio el día de hoy, porque eso significa si sus hijos van a comer o no. Sí. O sea, tiene el técnico que está Claro. en financiero, en operación, en planificación, debe entender eso para que si un día el sistema no funciona, a las 5 de la tarde no se vaya para su casa, que se quede hasta las 11 de la noche, hasta que eso se funcione, se resuelva, porque eso puede significar que el pago de su subsidio sea hoy o sea mañana. Y un día es una diferencia grande para la gente. Entonces, ese compromiso, esa vocación y esa alta sensibilización de estos temas, para mí también es algo como que no está en negociación con quienes me acompañen. Tienen que tener sensibilidad social. Claro. Para poder servir en este espacio. Una pregunta, Gloria. Tú que eres una persona también informada, ¿algún libro o libros que me pueda recomendar que te hayan gustado en general, de política o de liderazgo, de lo que es? Bueno, mira, de liderazgo hay muchos libros interesantísimos. Yo recientemente me leí un libro de Colin Powell, de su historia, una última biografía. Me parece interesante, sobre todo porque yo vengo más del estudiar el liderazgo más democrático en el sentido de participación, o sea, menos vertical. Sí. El liderazgo militar es más vertical. Entonces, me pareció muy enriquecedor para mí porque mi formación es de un liderazgo más horizontal. Sí. Un liderazgo más social, más colaborativo, de participación, pero el liderazgo militar y sobre todo lo que el general Powell expresa en su experiencia, en todo lo que fueron esas lecciones de liderazgo que él recoge en ese libro, te da una mirada así más de cómo funciona desde un ámbito vertical el liderazgo y qué impacto puede tener en la vida de la gente. Y este libro a mí me gustó mucho, sobre todo porque también destaca mucho el tema del equilibrio de la familia y del espacio profesional. Yo recuerdo en uno de los capítulos del libro que él decía, hay gente que es adicta a estar ocupada siempre. O sea, ese no es un líder. El líder que siempre está ocupado no es un líder que es efectivo. O sea, no se trata de siempre estar ocupado. Y decía que cuando él iba a una institución donde todo el tiempo la gente estaba hasta altas horas de la noche trabajando, entendía que no era un liderazgo efectivo. Hay momentos de eso, claro, en momentos de crisis donde tú vas a tener que estar 100%, pero ese no debe ser la cotidianidad de una institución porque debe tener tiempo para su familia. Entonces esa es muy interesante, esa visión de Powell. Y un libro que sí hay que leérselo, de Kissinger, Liderazgo, es muy completo, yo sé que tú lo leíste ya, y refleja ahí la historia de varios líderes políticos mundiales y de su experiencia con ellos, como Margaret Thatcher, como Konrad Adenauer, o sea, líderes globales. Es muy interesante. Esos son, te puedo decir, de libros muy recientes. También leo otras cosas, no solo de liderazgo. Estoy releyéndome el libro de Julio Verne para entretenerme un poco también. ¿Cuál? Que es El viaje de la Tierra a la Luna. Y el viaje, dar la vuelta al mundo en 80 días. O sea que uno combina un poco. Claro que sí. Combina un poco de todo. Y algunos libros, algunas novelas. Me leí uno de Isabel Allende, Violeta, que es muy chula. Me la leí rapidísimo porque es sumamente interesante. O sea que hay que cambiar, no solo puede ser política, liderazgo, uno tiene que me gusta cambiar los temas también. Cambiar un poco los temas. Porque también yo creo que eso hace a uno más integral, más diverso. Claro, y bueno, tú sabes que yo tengo un bebé de 1 año y 5 meses, entonces eso también me hizo cambiar mi literatura para leer el libro de maternidad, o sea que es de todo un poco. ¿Cómo tú combinas el balance del trabajo con una responsabilidad tan fuerte, social, a nivel nacional, con ser madre y esposa? Es un gran desafío. Es como hacer malabarismo. Claro. Pero yo te puedo contar que en mi caso decidí esta posibilidad de tener un hijo ya muy pensado y en un momento que quizás era para mí el mejor, porque tenía estabilidad en muchas áreas de mi vida. Entonces eso me ha permitido poder tener apoyos que me ayudan
en lo que es el día a día de mis hijos, además de poder tener una pareja, el papá de mi hijo Eduardo, que realmente es un padre a tiempo completo, o sea, realmente asume su responsabilidad como papá. Eduardo lo va a llevar a la escuela en la mañana y yo lo busco en la tarde. Sí. El día que yo no podía ir a la clase de natación, va él. Y estamos siempre con él. Si yo tengo que salir de viaje, Eduardo se queda con su hijo. O sea, que eso también te da tranquilidad. Y para una mujer que tiene una responsabilidad como la mía, es fundamental tener esa tranquilidad de que en casa el niño tiene quien lo cuide y claro, yo trato de manejar mi tiempo de la manera que pueda dedicarle su espacio. Por ejemplo, esta semana yo tenía que estar en la oficina desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces yo lo que hice fue que en la tarde a las 4, cuando ya casi todo el mundo se fue en la oficina, le pedí que me lo llevaran un rato y estuve con él despachando cosas y recibiendo gente con el bebé. Entonces yo trato de buscar ese equilibrio. En mi caso, claro, no todas las mujeres tienen esa posibilidad, entonces eso es por lo cual yo siempre enfatizo en la necesidad de crear las condiciones para equilibrar esa vida familiar de esa vida ya de la parte profesional y de las responsabilidades de trabajo. O sea, no debe ser que la mujer se tenga que sacrificar o se tenga que separar de su rol de madre para poder ser exitosa. Eso no es justo, no es lo justo y no debe ser. Entonces, cada vez más el enfoque debería ir a garantizar un equilibrio no solo desde el tiempo de la madre, sino de la estructura de la sociedad. ¿Para ti qué valores han sido fundamentales para tu éxito? Bueno, yo te diría que son varios. Primero, es la tenacidad. Si alguien que te pregunta por mí te dice, ¿qué tú crees de Gloria? Gloria es la que más trabaja. O sea, yo siempre estoy produciendo. O sea, yo estoy enfocada y me mantengo hasta lograr los resultados. Para mí es casi una frustración cuando tengo que cambiar una fecha de algo. No, o sea, las cosas hay que dedicarle el tiempo hasta lograrlo. O sea, voy a estar ahí todo el tiempo. Entonces, eso me caracteriza. También la obsesión por el conocimiento, por aprender. O sea, yo no sé cómo se podría definir según valor, pero el enfoque sobre todo de aprender siempre, estar en una actitud de constante aprendizaje todo el tiempo y de todos. Desde la persona que hace el café en la oficina hasta el funcionario, ministro más importante, empresario más importante, yo creo que puedo aprender de todos. Y por eso siempre hablo con la gente. Yo soy una persona muy conversadora y eso me ayuda también en ese proceso de aprendizaje. La disciplina, creo que es muy difícil lograr el éxito sin disciplina. No sé si otra gente lo ha hecho, pero creo que la disciplina es fundamental. Y ese espíritu de equipo solo no se llega. Yo no creo que solo se llegue a ninguna parte. Yo creo en el construir el viaje juntos. Y eso también como un poco de filosofía de vida. Sí. Que juntos la carga es más ligera. Sí. Juntos podemos lograr más cosas. Y también un sentido de altísima responsabilidad de las cosas que hago. O sea, eso me acompaña siempre. Para mí, la palabra empeñada, el compromiso asumido es sagrado. Entonces, si yo te digo, esto lo vamos a hacer, yo voy a hacer todo lo que esté humanamente en mi posibilidad para hacerlo, para cumplir. Y esa responsabilidad trato de que se exprese en todas las facetas de mi vida. Excelente, Gloria. Muchas gracias por tu tiempo. A ti. Yo espero no durar 1 hora y pico en esta entrevista. Fueron como 40 minutos. Que Tú no nos pase como hora y 20. Hora y 20. No, hora y 10, no. Esto no puede ser. Muchas gracias. Gracias a ti.